Bien, y ya estamos conectados a través de enlace Zoom con el congresista representante de la región Cajamarca y de la bancada Perú Libre, Américo Gonza Castillo. ¿Cómo está, congresista? Buenos días y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buen día, muchas gracias, estimada Mayra, por la invitación. Siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias, congresista. Desde que usted inició esta etapa congresal, ha defendido mucho y ha trabajado mucho en algunos proyectos sobre la seguridad ciudadana, sobre la delincuencia y todo lo que viene pasando en el país. Y como conocedor de las leyes también, porque es abogado, nos gustaría conocer qué opina de este acuerdo de eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por la creación de una Escuela Nacional de la Magistratura, congresista. A lo largo de la historia de las naciones, las cosas no son estáticas. Recuerde usted que antes los estados los conducía el rey. El rey legislaba, el rey gobernaba, o sea, era ejecutivo, era el Congreso, y el rey impartía justicia. O sea, hacía las tres cosas. El rey inclusive se consideraba que era de carácter divina o sangre azul. Luego la ciencia avanza, los conocimientos avanzan, y costó inclusive muchas vidas humanas, revoluciones, como la Revolución Francesa, donde la gente del común, la gente del pueblo, los súbditos, se rebelaron frente a este sistema y apoyados por una corriente de la Ilustración, como nosotros la conocemos en la historia universal, cambiaron este sistema y le dieron a la ciudadanía un sistema republicano, la división de los tres poderes, justamente para impedir que una sola persona se arrogue todo este derecho y haya un contrapeso de poderes. Además, se establecieron las elecciones, donde el gobernante gobernaba por un periodo de tiempo, a diferencia del rey, que nacía siendo rey y moría siendo rey. Bueno, algunos estados en la Unión Europea, en Europa y en otros países, todavía hay esa figura del rey o del monarca, del emperador, como en Japón, pero está limitado a un congreso, al congreso, la monarquía constitucional que lo llaman, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que haya personas que por origen divino sean eternamente, ¿no? O sea, y tomando ese ejemplo, antes de que continúe, tomando ese ejemplo de lo que usted nos está narrando y de la historia que fue en algún momento, ¿quién tendría la sangre azul o quién tendría el único poder en el Perú en estos momentos? ¿Considera que hay algún poder que lo sí, tiene, exacto, que está centrado? Efectivamente, usted lo ha dicho, ¿no? Y es fácil de entender ahora, ¿no? Cuando uno habla con bases en la historia de cómo se ha desarrollado la humanidad. Ahorita, en el Perú, de los tres poderes del Estado, hay dos que son elegidos por el voto popular, donde usted, yo, todos votamos, que muchas veces nos equivocamos, pero es otra cosa. Es el Ejecutivo, donde llegan por voto popular, y el Congreso, donde se llega también por voto popular. Pero el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, nadie lo elige. Y son tan importantes que justamente tienen una función que yo se podría decir que tienen tanto poder, porque tienen, por ejemplo, gracias a una medida del Poder Judicial, de la Fiscalía del Poder Judicial, está preso un presidente que fue elegido por el pueblo, Pedro Castillo. Gracias a la medida del Poder Judicial, de la Fiscalía del Poder Judicial, pueden inhabilitar a una persona de por vida para que ejerza un cargo público, ya sea por elección o designado. Mire cómo impacta esto en la vida de las personas, que puede depender de ti, del Poder Judicial, de que finalmente son instituciones que están administradas por seres humanos, por personas que también se pueden equivocar. Por eso que se abolió la pena de muerte, porque hubieron muchos casos a nivel mundial que ejecutaban a personas inocentes y después ya no había forma de traerlas a la vida. Por eso que se fueron aboliendo la pena de muerte y se establecieron condenas severas, sí, pero que se podían resarcir. Porque ¿qué tal si después de condenar a una persona a cadena perpetua resulta que es inocente, le puede dejar la libertad? Aunque ya no entonces, igual, usted haciendo ese ejemplo y ese análisis considera que el poder está en el poder de justicia.
en el Poder de Justicia, en el Poder Judicial. Sin embargo, usted ha dicho algo muy cierto, ¿no? El poder, el poder legislativo y el presidente de la República es elegido por voto popular. Un Congreso de la República que en este momento no tiene aprobación y que nadie lo quiere y que sí se equivocaron los peruanos. Y una presidenta de la República que tampoco tiene gran aprobación. Es más, es la presidenta con más desaprobación de la historia. Entonces, si hablamos de los poderes y hablamos de este poder, ¿no cree usted que estaría concentrado en el Congreso de la República, que está haciendo reformas por encima de las necesidades y del equilibrio de poderes que necesita el Perú? Y en cuanto a la Junta Nacional de Justicia, hay cargos definitivamente que son por meritocracia, no por dedocracia, y son personas que son conocedoras de el sistema judicial, congresista, y usted lo sabe. A ver, usted menciona que el Congreso, la presidencia, yo le decía hace un momento, la población participa, se equivocan, pero muchísimo. Que se equivoque la población, pero a los jueces y fiscales, ¿quién los elige? Si se equivoca, ¿quién se equivoca? ¿Y a quién le rinden cuentas? Entonces nosotros creemos que tienen que tener un control. Nadie puede estar por encima de un control. Yo le decía hace un momento de los reyes, ¿no? Querían que eran de origen divino y que nadie los podía controlar. Decidían la vida o la muerte de un ciudadano, de un súbdito. Acá los jueces y fiscales deciden, ya no la muerte, porque no existe la pena de muerte, porque si no, ¿cuántos inocentes estuvieran en el paredón? Sino la libertad y lo que significa todos los derechos civiles y políticos de un ciudadano, y a ellos, ¿quién los eligió? Ellos se someten al escrutinio público, ellos se someten como nosotros los congresistas que vamos a las regiones y la gente te reclama, está en su derecho, o a veces te reconocen tu trabajo, y a ellos no son elegidos por el voto popular, es el único poder que no es elegido por el voto popular. Ahora, que usted me diga la meritocracia es otra cosa. Nosotros pongamos a elección al presidente del Poder Judicial y pongamos como requisito que sean abogados mayores de 30 años y va a ver que se va a montar un montón. ¿Y usted cree que el Congreso tiene en este momento la ética, está a la altura de poder tomar este tipo de decisiones? Un Congreso tan cuestionado por mochasueldos, Congreso cuestionado por haber o por presuntamente ser parte de organizaciones criminales con 42 congresistas investigados. ¿Usted considera que un Congreso así puede tomar estas decisiones tan importantes como usted lo considera para el país? Entonces, ¿qué Congreso? Cerremos el Congreso. La única forma de... Bueno, no cerremos este Congreso, no digo este Congreso por lo que existe ahora, sino como institución. Cerrémosla entonces, pues si usted me dice que el Congreso no puede hacer leyes, justamente la función de estar haciendo las leyes. Pero aquí, conscientemente, sí, a mí me gustaría hacerle una pregunta y yo sé que usted es muy sincero, congresista, confío en su sinceridad. ¿Usted considera que este es el peor Congreso que ha tenido el país y que está haciendo proyectos de ley con nombre propio y que está dañando muchísimo a la meritocracia, que está dañando muchísimo al equilibrio de poderes, que está dañando muchísimo a la institucionalidad y por ende al país? ¿Se atrevería a decir eso? Yo le digo, ningún Congreso es mejor o es peor. Usted me habla del daño a la democracia. Y son estos vacas sagradas que han estado en el Estado, a quienes nadie antes se intentó fiscalizar. Y si son tan expertos, tan meritocráticos, ¿por qué tantos años el país que ha estado en manos de ellos, por qué tenemos las brechas de desigualdad, de exclusión, una salud pésima, una educación pésima? Ellos han estado gobernando. Ellos más bien son los que nunca tuvieron meritocracia para hacer las cosas y quieren que las cosas sigan igual. Nosotros cuando usted se refiere a ellos, ¿se refiere al sistema de justicia? A los viejos políticos, a la clase política tradicional, al sistema de justicia. Al Tribunal Constitucional que fue elegido por el Congreso de la República y que ha hecho reformas constitucionales por encima
de los pactos internacionales? El Tribunal Constitucional actual es que parece que no confundamos las instituciones con las personas. Las instituciones tienen que sobrevivir, las personas pasan. Este Congreso que se refiere ahorita, nosotros pasaremos, ya faltan cuántos meses y nos vamos a ir, pero lo que queremos es que sigan las cosas como están o queremos que mejoren. Si nosotros no cambiamos, no hacemos las reformas, podemos esperar nuevos resultados diferentes, o sea, podemos esperar un producto diferente con los mismos ingredientes. Aquí lo que nosotros hemos hecho, sobre todo desde la izquierda popular como Perú Libre, por ejemplo, reconocer derechos laborales que antes nadie se atocaba a resarcir reivindicaciones laborales. Hablaban de la burocracia, que la meritocracia, que los tecnócratas que se han hecho viejos recibiendo jugosos sueldos del Estado y lo único que se han servido es para sueldos dorados, consultorías donde han estado los caviares y otros grupos de poder que manejan el sistema productivo del Estado y que nadie... ¿Qué maneja para usted en este momento el Estado, el gobierno, aparte de lo que usted opina del sistema de justicia? Mire, acá la señora presidenta es una títere de los sistemas. Ni siquiera aparecen, no les interesa aparecer. ¿Y si ella es una títere manejada por quién? Por la derecha, ultraderecha. ¿Quiénes pertenecen a la derecha ultraderecha? Ganó con un programa de izquierda de la nueva... Sí, congresista. Le preguntaba, ¿quiénes pertenecen a la derecha ultraderecha? A ver. Que se democratice la política, cuando queremos que se democraticen los cargos de donde se toman las decisiones. Yo le decía, el rey tenía hereditariamente el cargo. Aquí hay personas que creen que esos cargos que tienen les pertenecen por herencia. Y los demás peruanos no tienen acaso la capacidad. ¿Dónde están estos jóvenes de beca 18? Cuadros buenos, preparados. ¿Me está hablando de los congresistas o me está hablando de que piensan que les pertenece el cargo? Discúlpeme, me perdí por la mala conexión. No. Hay gente que quiere que les pertenece el cargo en el Poder Judicial. ¿Quiénes? Es muy similar con el Congreso de la República, creo, ¿no? Con las reformas del sistema electoral que están haciendo. Somos elegidos por 5 años y de ahí nos vamos. Luego se van, pero después de las reformas constitucionales del sistema electoral congresista, ¿ustedes creen que se van a ir o se van a enquistar a través de la bicameralidad, de la postulación al Senado, de la postulación a diputados? Y antes que nos gane el tiempo, yo quisiera hacerle una pregunta sobre algo también preocupante, congresista, sobre la fórmula que limita los alcances de delito de lesa humanidad y que modificará lamentablemente, dramáticamente, esta ley contra el crimen organizado con el cual usted luchó muchísimo. Se beneficiarán más de 350 estructuras criminales, especialmente la corrupción que campea en el Perú. Bueno, no mezclemos las cosas, ¿no? Esto de lesa humanidad es un tema que está promoviendo el fujimorismo, que en eso nosotros estamos en contra, más hemos votado en contra de eso. No nos metan ahí en las modificaciones a la ley de crimen organizado, que le he trabajado como presidente de la Comisión de Justicia, es otra cosa. Ahí hay una serie de mentiras que estas vacas doradas que yo le decía, quieren mantener, aún cuando no está funcionando, no quieren que se cambie nada para seguir en un statu quo. Le decía hace un momento, la humanidad avanza, el conocimiento avanza. Este Código Penal es del 91. Desde esa fecha hasta ahora han surgido una serie de delitos, como por ejemplo los delitos informáticos que antes no existían, porque no existía el Internet. Se han perfeccionado los delitos, no existían las bandas organizadas transnacionales, no habían los venezolanos acá en el país matando a los peruanos, a lo que yo por cierto luché duro y que en su momento me dijeron de todo. Pero eso es una cosa. Hay grupos que utilizan este pretexto para robar recursos del Estado con partidas secretas que no rinden a nadie. Caso Colchado. ¿Cómo es Dios, no? Yo siempre creo en Dios y creo que Dios nunca desampara a las personas justas. Saltaron hasta el techo
por esa modificación de esta ley, que es modificar un inciso del artículo 2 de una ley que tiene una serie de artículos. ¿Por qué? Porque esa es la ventana por el cual robaban al Estado los recursos secretos y que ni siquiera la misma policía podía fiscalizar ni la Contraloría, porque son partidas secretas. 6 propiedades por más de 3 millones de soles. ¿Usted cree que un policía puede comprar eso con su sueldo? Ese tema lo vamos a tocar en otro momento, me interesa, porque lo tocamos con usted en algún momento, definitivamente. Está relacionado con lo que... Está relacionado, pero hay temas importantes porque esta semana se han dado muchos proyectos de ley de importancia, congresista. Déjeme redondear la idea. Por favor. Redondear la idea. ¿Dónde ha trabajado el señor Colchado toda su vida? En la DIVIAT, en la DIGEMIN, donde se manejan recursos secretos. ¿Y con quién trabajan los fiscales que luchan contra el crimen organizado? Con ellos. Entonces parece que a ellos les gusta repartirse recursos de partidas secretas con el pretexto de que hay 1,5 millones de peruanos investigados por prevención criminal y que vengan recursos para acá, de los cuales no rindo cuenta. Entonces, dígame, ¿de dónde sacó el señor Colchado esas 6 propiedades valorizadas en 3 millones de soles? Totalmente lo va a tener que responder, y definitivamente estamos cansados de delincuentes y de corruptos. Y de ello quiero hacerle una pregunta, por favor, antes que nos gane el tiempo. El Congreso aprobó, y vuelvo a insistir, esta norma que establece que nadie será procesado ni sancionado por delito de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad del 1 de julio del 2002, proyecto de ley 6951-2023. ¿Cuál es su opinión, congresista? Ya, ese es el primer caso que usted mencionaba, ¿no? Claro. En el año 2000 o 2002, creo, no recuerdo, el Perú se adhiere al pacto de los estatutos de Roma, ¿no? Que es un convenio donde primero se crea la Corte Penal Internacional y se declara que los delitos de lesa humanidad no prescriban. Entonces, la propuesta que ha hecho en los autores de estos proyectos es que antes del año que se fijó este convenio, que el Perú se adhirió, los delitos podían prescribir, inclusive los delitos de lesa humanidad. Entonces ellos dicen, si no había todavía en los 90, del 2000 hacia atrás, no había esta norma, entonces que sí prescriban los delitos de lesa humanidad. Entonces, la prescripción empezará a correr a partir de que se firmó este convenio, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Porque es un mecanismo internacional, pero nosotros consideramos que ningún delito de lesa humanidad, ni ahora ni antes, debe prescribir. Nosotros nos hemos opuesto, por supuesto, a eso. Totalmente de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. Ningún delito debe prescribir. Y de acuerdo a ello y siguiendo estas preguntas, me gustaría saber si usted está de acuerdo con esta ley que anticipa un allanamiento en un caso de investigación. ¿Usted cree que se le tiene que tocar la puerta a un investigado que se le va a allanar su casa? Ya, es que, mire, me está mezclando usted un tema con el otro que no tiene nada que ver. Estoy haciendo preguntas importantes antes que se nos vaya el tiempo, congresista. Lamentablemente el tiempo... Yo tengo el proyecto que usted se referencia, que señalan que el allanamiento tiene que avisarse. Esta modificación es al artículo 2 de la ley 27379. Acá está la ley 7379. ¿De qué año es? Se dictó en el año 2000, diciembre de 2000, el presidente Paniagua, Carlos Ferrero. Con esta ley, que supuestamente es la perfecta, que desde 2000 ya tiene casi, ¿cuántos años? 23 años. ¿Usted cree que no se necesita ser modificada? La ley de organización criminal es darle prerrogativas al Ministerio Público y a los organismos de inteligencia de la policía para que hagan actos procesales. No se está legislando un delito. Los delitos, todos los delitos están en el Código Penal, con sus agravantes, con sus excepciones, hasta cadena perpetua y traición a la patria en caso de guerra. Esta ley lo que hace es que en caso de organizaciones
que tengan más 3 personas que generen delitos graves, que se genere una economía ilegal, les da prerrogativas que no les dan a la investigación en otros delitos comunes, que ya están en el código. ¿Y qué señala esta ley? Por ejemplo, faculta a que te hagan chuponeo tus llamadas, faculta a que te hagan seguimiento, faculta a que el Estado les dé partidas secretas justamente para investigar, porque se entiende que estas son bandas peligrosas, que tienen recursos, por ejemplo, el narcotráfico, que ya de por sí sus penas en el Código Penal tiene hasta cadena perpetua. Eso no se está tocando. Aquí ha habido una serie de mentiras. Lo que nosotros estamos diciendo es regular para que más bien los casos por organización criminal que realmente ameriten no se caigan, porque hay vacíos. 23 años, no me digan que es una ley perfecta. Pero de este vacío, la fiscalía, los malos fiscales y los malos policías utilizan caudales de recursos que se van libremente, como no están obligados a rendir cuentas. Ya saben Dios en qué los gastan, ¿no? Por ahí hemos visto un ejemplo. ¿Usted considera que estuvo mal el allanamiento del domicilio de la presidenta Dina Boluarte? No, no hay que ver casos concretos de la señora Boluarte, del señor tal. Hay que ver en su conjunto, porque la ley no puede ser con nombre propio. Lo que nosotros decimos es que para justamente evitar que más adelante se caigan estos procesos y evitar que a cualquier delito común los indiquen como organización criminal y se meta gente inocente, hay que regularlo, hay que ponerle parámetros, conforme lo establece el Acuerdo de Palermo, conforme lo establece la decisión 280 de la Unión Europea y conforme lo establece la ley RICO. Me voy con esta pregunta porque me dice mi producción que me queda 1 minuto y yo no me quiero ir sin antes preguntarle, por favor, que es muy importante. ¿Usted está de acuerdo con la reelección de alcaldes, gobernadores y la eliminación de movimientos regionales, tomando en cuenta que su voto fue a favor? Mire, hay autoridades que merecen continuar porque llegan y hacen un buen trabajo, y el que viene después sabotea todo, paraliza obras por el simple hecho que lo hizo anteriormente. La eliminación. La eliminación. Los movimientos regionales han tomado un carácter cortoplacista de copar municipalidades, gobiernos regionales que no tienen un plan de gobierno con una visión nacional de país. ¿Está de acuerdo entonces con la eliminación? De acuerdo. Bien, se nos terminó el tiempo con el congresista Américo Gonza. Esperemos tenerlo más adelante para seguir hablando de algunos otros temas, pero ya lo escucharon. Él está de acuerdo con la eliminación de los movimientos regionales.